recibir a Rubén, madre mía. Vaya. Gusto estar aquí. Qué ganitas tenía de participar en el Global Bootcamp, que el año pasado se me pasó, yo no sé lo que, pero este no me lo pierdo, digo, vamos. Aparte hacemos un mini tour, creo yo. Hay que decir que el año pasado nos enteramos 3 semanas antes de que se celebrara el bootcamp, ¿eh? Y fuimos el país que más sede tuvo, que tuvimos 7 sedes. Ya tuvo valor lo del año pasado. Venga, Rubén, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, ya estás grabando. Ah, sí, perdón. Ya Sí, está. ¿estamos ya? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos listos. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que estéis. Y bienvenidos a esta charla online del Global Bootcamp de la Power Platform de Madrid. Esta charla va a ser, en este Power BI caben millones de filas, técnicas de optimización del tamaño de nuestro Power BI. ¿Vale? Para los que no me conozcáis, mi nombre es Rubén Pertusa López, soy MVP de la plataforma de datos de Microsoft y además trabajo como el lead global en el equipo de inteligencia artificial y Big Data, BI y cualquier cosa relacionada con data. Al final es el equipo global de datos que yo dirijo en Dufry. Además, participo y organizo diferentes eventos junto con Ana, junto con Fran, junto con el resto de la comunidad, como nuestro querido SQL Saturday Madrid. Y bueno, y tenemos la comunidad de PAS España, que PAS ya no existe, tenemos que buscar otro nombre, ya no sé qué vamos a hacer, pero algo haremos, porque esto va a volver y volveremos a juntarnos y a disfrutar de este tipo de eventos. He participado como speaker también en muchos otros eventos, igual Saturdays, Codemotions, Tech Days, SharePoint Conference y demás. Y además, pues junto con Ana, junto con Fran, soy admin del canal de Telegram, del cual también nos da muchísima vidilla, porque nos llegan un montón de preguntas súper interesantes todos los días, ha crecido un montón y yo creo que todos estamos aprendiendo una barbaridad dentro. Ahí tenéis el enlace por si queréis entrar, estamos todos por allí, por si tenéis preguntas. Os dejo mi información de contacto también, rpertusalopez@gmail.com, LinkedIn, rpertusa en Twitter, rpertusa también en Telegram y mi blog. Los materiales también los voy a subir aquí en GitHub, tanto los de la presentación como las demos, ¿vale? Y seguid el hashtag de Power Platform Madrid, escribir cualquier pregunta en el chat. Intentaremos, bueno, entiendo que Cintia y Ana me iréis diciendo de vez en cuando preguntas y si no, al final las respondemos y si no, luego en el canal de Telegram seguiremos. Y si no, pues por email. Y si no, pues otra charlaremos pronto. Lo más fundamental aquí, yo que he organizado un montón de eventos, es el tener el apoyo de patrocinadores y más en esta pandemia, poder tener a Nextstep, a Ambinet y demás patrocinando estos eventos y dando soporte es algo fundamental para que esto siga adelante y que la comunidad siga adelante. Así que muchas gracias también por invitarme y por aceptar mi charla. Y bueno, como decía, pues ya que yo me siento muy de Madrid, porque hemos hecho un montón de eventos en la Comunidad de Madrid durante todos estos años, pero también mi tierra es Alicante y mi mujer es de Murcia, pues decidí, vamos, ¿por qué no hacemos un online tour por la Global Power Platform, ¿no? Entonces, empieza aquí el tour, la trilogía en Madrid con la charla donde vamos a hablar mucho de Vertipack Analyzer, una de las herramientas fundamentales para un desarrollador de Power BI. Y mañana por la mañana hablaremos un montón también de Tabular Editor, otra herramienta fundamental. Y mañana por la tarde un montón también de DAX Studio. Yo creo que es la trilogía, los 3 pilares que un desarrollador de Power BI de 0 a 100, da igual el nivel, ahora mismo tiene que controlar. Hace a lo mejor 1 año o 2 años, bueno, ahora mismo es algo que hay que controlar, sea cual sea el nivel. Y bueno, la agenda y qué es lo que vamos a contar, sobre todo es el qué vamos a optimizar, y en este caso vamos a optimizar el almacenamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar durante los próximos 41 minutos, porque Ana María no me deja y Cintia no me dejan irme más de ese tiempo, vamos a hablar de cómo optimizar cuando cargamos datos a nuestros modelos de Power BI para que podamos luego subirlos al servicio y podamos utilizarlos también en nuestros portátiles y demás. Nos vamos a centrar
en esa parte del almacenamiento, pero no significa que tengamos otros puntos donde optimizar, ¿no? Tenemos, como siempre, yo siempre lo intento dividir en 3 áreas fundamentales y es cierto que tenemos 3 herramientas para trabajar en cada una de esas áreas. Procesamiento de datos, cómo leemos esos datos y nos los traemos a Power BI, es un área. El almacenamiento de los datos, que es lo que vamos a hablar hoy, donde vamos a optimizar mucho todo el tema del arranque que consumimos. Para los que no sepáis, el dato se lleva a memoria si utilizamos import, lo vamos a hablar ahora. Y es importante saber cuáles son nuestros límites en este tipo de recursos. Y un tercero que es toda la parte de consultas de datos, que veremos mucho mañana. Al fin y al cabo, cuando vemos un poquito la foto de Power BI del cliente que tenemos, donde podemos preparar los datos, ya sea tanto en Power Query, que está dentro de la parte de transformar consulta dentro de Power BI, o en Data Flows, ¿no? Que como ha explicado Fran de manera excelente, es algo que va a ser, es algo fundamental, se está convirtiendo en algo fundamental a la hora de crear nuestros data marts dentro de Power BI. De ahí los movemos a nuestro modelo y ahí, a partir de ahí creamos nuestros informes, ¿no? Pues nos vamos a centrar mucho en lo que es la parte del modelo, ¿no? En cómo se almacena ese dato dentro del modelo. ¿Y por qué optimizar? Antes de nada, porque mucha gente cuando ve optimizar dice, ¿y para qué quiero yo optimizar? Sí, eso es para gente que trabaja con muchísimos datos en Big Data. Eso es para Big Data y eso a mí ni me va ni me viene. O eso es para gente o muy técnica o muy friki, ¿no? Y no es así. Como sabemos, hay ciertas limitaciones dependiendo del licenciamiento. Tenemos nuestro Power BI Pro, tenemos nuestro Power BI Free, tenemos nuestro Power BI Premium, tenemos límites en nuestro portátil a la hora de traernos datos y todo eso nos va a venir dado porque no vamos a poder traer más datos, no vamos a poder subir más datos de lo que nos deja la licencia dentro del servicio, ¿no? Por ejemplo, no vamos a poder subir más de 1 giga de modelo a la nube, ¿no? Al servicio si tenemos una licencia Pro, por ejemplo. Y en cambio, en Premium también no vamos a poder subir modelos de más de 400 gigas, ¿vale? Que podéis decir, bueno, pues yo no voy a llegar a 400 gigas. Oye, que como crezca ese modelo, como ese modelo se estabilice, como empieces a traer histórico, como empieces a traer datos de aquí, de allá, verás cómo empieza a crecer. Y a lo mejor no llegas a 400, pero seguro pasas de 1 giga. Y seguro empiezas a crecer a 10, a 15, a 20, a 100 gigas. Yo donde trabajo, el modelo que lleva todo mi equipo, dependiendo del histórico, podemos pasar de unos 150 gigas, 200 gigas de memoria RAM con un montón de optimizaciones que tenemos. Porque tenemos, yo os lo voy a enseñar luego en números, varios billones de filas metidos, ¿vale? Entonces, esto afecta a cualquiera, tanto a los que estamos empezando, los que tenemos una licencia Pro, como los que estamos en un mundo más enterprise. También porque cuanto más óptimo sea nuestro modelo, mejor va a funcionar. El rendimiento va a ir mucho mejor. Los usuarios de negocio van a estar más contentos. Y el objetivo del BI no es crear modelos, no es crear visuales. El objetivo del BI es dar valor a la empresa y que se puedan tomar decisiones a partir de esos informes o de esos modelos que estamos creando. Si esas decisiones se tardan en tomar porque va lento, realmente tenemos una ventana para mejorar nuestros modelos, ¿no? Y por último, tener a nuestro CTO contento. Si en vez de pagar 10.000 euros al mes por nuestro premium pagamos 1.000, pues genial. Porque a lo mejor podemos gastar esos 9.000 en otros modelos o podemos escalar con arquitecturas mucho más complejas o podemos contratar a más gente o podemos irnos todos de fiesta cuando se pueda, cuando acabe la pandemia, ¿no? Y está claro que para empezar a entender cuánto ocupa esos modelos, tenemos que saber qué modo de almacenamiento, cómo estamos almacenando esos datos. Y tenemos 4 modos de almacenamiento diferentes dentro de Power BI. Import, Direct Query, el Live Connection a Analysis Services, sea on-premise, sea en Azure, o eh, los modelos o los orígenes de Power BI y los datasets, o los duales, ¿vale? Los duales donde lo que se suele llamar el composite, donde vamos saltando de un import a un direct query dependiendo de las necesidades, ¿no? Dimos en una de las conferencias hace unos meses en el canal de Telegram una charla sobre esto, sobre cuándo elegir import y direct query, que os recomiendo visitar si tenéis o si seguís teniendo ese tipo de dudas, ¿no? ¿Cuándo es mejor ir a import o cuándo es mejor ir a direct query? Visitar este enlace y de nuevo si tenéis cualquier pregunta ya sabéis dónde encontrarme. Esta charla la di con Raquel y nos quedó creo que espectacular.
¿Cómo funcionaría en general los dos modelos más importantes o los modelos de almacenamiento más importantes que tenemos? Un poco por resumir, ¿no? Por ponernos en situación. Si tuviésemos el modelo import, cuando alguien hace una consulta o lanza un informe, hace clic en el informe, se lanza la consulta al modelo, al mismo modelo, y se devuelve la consulta, ¿vale? En cambio, si es un direct query, esa consulta lo que va a hacer es viajar al vuelo en tiempo real al origen. El origen tiene que estar online. Si el origen está caído, mal. Y nos va a devolver esa información, ¿no? De la misma forma que esto es a la hora de consultar, pero ya a la hora de procesar. Pues a la hora de procesar es una de las, por así decirlo, desventajas de nuestro modo de almacenamiento import, ¿no? Que tenemos que refrescar el modelo cada vez que queremos información actualizada dentro del modelo. Por lo tanto, ya es cuestión de refrescarlo cada hora, cada día, dependiendo también nuestras cargas, dependiendo de nuestro licenciamiento y demás, ¿no? Refrescamos el modelo y esta información se devuelve y se mete dentro de nuestro modelo de Power BI. O por otro lado, cuando hacemos ese refresh en Direct Query, solo lo que nos traemos es metadata, no se trae datos, ¿vale? Y en este caso, me voy a centrar durante toda esta charla en import, ¿vale? Ya hemos visto cómo funciona import. Cada vez que lanzamos una consulta ya tenemos esa información dentro del modelo, no necesitamos el origen para nada, podríamos apagar el origen y por otro lado, cada vez que queremos refrescar import, tenemos que conectarnos al origen y traernos todos esos datos, ¿no? Es decir, no es tiempo real, ¿vale? Pero import tiene muchísimas ventajas y bajo mi experiencia, import debería ser para todo el mundo prácticamente la opción 1 a la hora de crear un modelo de Power BI. Al menos como opción por defecto, ¿no? No tenemos límites, hay muchos límites, o cada vez menos, pero hay muchos límites a la hora de crear consultas DAX y M cuando tenemos Direct Query. No hay límites en import. El almacenamiento es en memoria, y es en memoria utilizando un motor que nació, por así decirlo, de lo que se creó con los Columnar Store Indexes que aparecieron en SQL Server, un almacenamiento columnar súper rápido, muchísima compresión, casi hasta 10 veces el dato original, y que es el core de por qué va tan bien Power BI cuando en modo import, ¿no? Y por así decirlo, es un cambio de mentalidad, ¿no? De anteriormente o en otra forma de trabajar en BI donde la información se guarda en filas, aquí lo que se va a hacer es almacenar esa información en columnas mediante segmentos, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en detalle en esta parte. ¿Y me va a funcionar en mi ordenador? Y eso es una de las preguntas que quiero que sepáis contestar al final de esta charla, ¿vale? Vamos a ver rápidamente cómo es un primer vistazo a cómo sería esa compresión, ¿no? Por así decirlo, nosotros, si tuviésemos una base de datos, el White Wall Importers es una de las múltiples bases de datos de ejemplo que tiene Microsoft. A mí me gusta mucho porque se pueden simular cargas, se pueden simular entornos en los que son un poquito más difíciles en AdventureWorks o con Toso, pero podemos tener una base de datos donde si le hacemos propiedades, esta base de datos ya ocupa, por así decirlo, 6 gigas. Sí que es cierto que tenemos 2, ¿vale? Pongamos que está ocupando unos 4 gigas y pico, ¿no? Y ojo, que muchos de las tablas que tengo en esta base de datos están comprimidas ya de por sí en la base de datos con un índice columnar, ¿vale? Y eso ya le está dando compresión. Es decir, no, también hay que saber un poco que el origen en sí ya está comprimido, ¿no? O parte de ese origen está comprimido, si no, en vez de hablar de 4 gigas, podríamos estar hablando perfectamente de 10 o 12 gigas de información, ¿vale? Tenemos aquí nuestro índice columnar que ya lo tiene comprimido, ¿vale? Es decir, la compresión original, si tuviésemos Excel, si tuviésemos CSVs, sería muchísimo mayor, la veríamos como muchísimo mayor. ¿Comparado con qué? Comparado con un modelo que tengo ya aquí abierto. Si me deja escogerlo, aquí. Este modelo que tal cual me he traído las tablas que tenía, no me he traído las tablas de staging donde nos traemos la transformación, todas las tablas con todas las filas. Vamos a ver que, por ejemplo, un poco, ya que tenemos esta charla donde hablamos de millones, al menos he querido que vieseis millones de filas, ¿no? En este caso tengo 12 millones, no es mucho, pero aún así es un número donde empiezas a encontrar problemas, ¿no? Y este modelo, vamos a ver cuánto ocupa en memoria. Como todo es en import,
todo está en memoria, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama VertiPack Analyzer, que la vamos a definir enseguida, pero sí que os quiero enseñar en mi DAX Studio. Me voy a conectar a este modelo y le voy a decir en avanzado, lo tenemos por aquí, exportar, ver métricas. Y al ver las métricas, vais a ver que efectivamente en el tab del summary vamos a ver que ocupa 1,5 gigas, ¿vale? Una compresión, como ya os he dicho, de 4 y pico del origen a 1,5. No llega a ser del todo buena y ahora luego vamos a ver durante la charla el por qué. Y vamos a llegar a una compresión casi de 100 megas, ¿vale? Dentro de todas las optimizaciones que vamos a hacer durante la charla, una a una. Pero ya es una compresión, o sea, ya de por sí, si me traigo la base de datos y la meto en Power BI, de 4 gigas, incluso con columnar, se llega a 1,5, ¿vale? 1,5 que yo necesito de RAM en mi portátil y 1,5 que necesito saber que voy a subir al servicio. Es decir, este modelo no podría subirlo con un Power BI Pro, ¿vale? Y entonces, pues viendo esta compresión, la verdad que podríamos decir, oye, pues cómo funciona por debajo la compresión. Y es algo que, aunque no me voy a meter en mucho detalle, sí que me gustaría que vieseis o entender un poquito mejor cómo funciona por debajo el motor de Power BI que hace que se comprima tanto, ¿vale? Como hemos dicho, este motor de Power BI es un motor que se llama el motor VertiPack, que guarda la información en columnas, ¿vale? Y sobre todo, la clave de este motor es que comprime muchísimo. Comprime con una serie de algoritmos propietarios de Microsoft, pero que sí que se han compartido al menos una idea, ¿vale? No se sabe exactamente lo que hacen por debajo, pero sí que hay una idea muy clara en líneas generales de cómo funcionan, ¿vale? Al ser propietario no está público, no es open source, pero sí que hay una línea muy, muy clara, ¿vale? Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que los datos que se van a comprimir en nuestro Power BI se van a comprimir en trocitos, ¿vale? El dato se va a leer del origen, se va a meter sin comprimir en memoria en trocitos y cada trocito, el motor va a empezar un trocito y va a intentar comprimirlo y luego a guardarlo en el modelo final dentro de memoria. Luego otro trocito sin comprimir, lo intenta comprimir y en memoria. Y así, ¿vale? Esos trocitos son lo que se llaman segmentos. Y en Power BI, los segmentos siempre tienen un tamaño de 1.000.000 de filas. Es decir, Power BI lee 1.000.000 de filas, cuando las tienes sin comprimir en memoria, para ahí, bueno, o sea, no para ahí, sigue leyendo por otra parte, pero en paralelo lo mueve a otro proceso en el que empieza a intentar comprimir ese 1.000.000 de filas, ese segmento. Esto es una limitación que tiene Power BI, porque Power BI, todos saben, para lo que no lo sepáis, el motor que funciona por debajo es el motor de Analysis Services. ¿Qué hace esto? Analysis Services tabular. Y lleva muchísimos años, ¿no? Power BI tiene 5 años, si no recuerdo mal, Ana, fueron 5, ¿no? Algo así. Pero tabular nació en 2008 R2, apareció el primer add-in de Power Pivot, que es esto. Es decir, la experiencia de Power BI puede llegar hasta allí, hasta ese 2008 R2, que apareció creo que en 2009, una cosa así, 2009, 2010. Yo, bueno, internamente como MVPs ya lo teníamos en 2008 y 2009, pero creo que salió en 2010. Bueno, este motor es del motor de Analysis Services y él sí que te deja configurar ese tipo de trocitos para ver cuánto comprimes y cuánta información metes en memoria sin comprimir hasta lanzar esto, ¿vale? Pero una de las cosas que tenemos que saber es que esos trocitos son de 1.000.000 de filas. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues lo que pasa es que vamos a ver esta tabla donde yo tengo ticket, tengo date code, tengo shop ID y tengo una columna que es la métrica de valores, ¿no? De venta, ¿vale? Lo que va a hacer este motor es ir columna a columna e intentar ordenar la columna para ver de qué forma y en qué orden la compresión es mayor. Es decir, puede ser que inicialmente el modelo diga, si ordeno datecode y luego ticket ID y luego shop ID y luego net value, la compresión es mejor que si empiezo ordenando ticket ID y luego shop ID, luego datecode y luego net value. O igual, la compresión es mucho mejor si ordeno principalmente por net value, ticket ID, datecode, shop ID. Todo eso lo hace automáticamente. No tenemos que hacer nosotros absolutamente nada. Una vez empieza a ordenar, lo primero que va a hacer es transformar
los valores que tiene la columna en un diccionario. Y ese diccionario le va a dar un entero, un valor entero, 0, 1, 2, con el valor de cada columna. Lo segundo, va a intentar hacer un encoding. Es decir, de la tabla de la columna original va a traducir ese 2018-0101, lo va a convertir en 0. ¿Vale? Y por último, lo que va a hacer es ver cuántos valores seguidos hay contiguos, o sea, cuántos valores seguidos hay contiguos y los va a agrupar en una única fila. Es decir, aquí vemos que hay 3 ceros seguidos. Pues directamente puede poner el motor que solo tiene un valor que va desde la fila 1 hasta la 3. Es decir, hemos comprimido una columna que inicialmente tenía 8 filas en una que tiene 4. 50% de compresión, ¿vale? Luego, como ha ordenado por datecode, en este caso, intenta entonces ver lo mismo para shopID. Solo que shopID, como está relacionado con datecode, ya se ha movido, ¿no? Es como una baraja. Si has movido por un lado una columna, el resto de valores de la fila están enlazados, ¿no? También siguen ordenándose uno detrás de otro. Y de nuevo pasaría lo mismo. Solo que en este caso, si es un entero, puede haber un caso en el que no le ponga ningún tipo de diccionario, ¿vale? Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Y ahí es donde vamos a tener lo que se llama el value encoding o el hash encoding. Si ve que hay valores, pero tienes un valor 1, el valor 1, y luego el valor 1.000.000 y el valor 1.500.000, pues quizá le interesa hacer un diccionario y tener 0, 1, 2, donde el 0 es el valor 1, pero el 1 es el valor 1.000.000 y el 2 es el valor 1.500.000. De tal forma que 0, 1 y 2 ocupan muy poquito y hace ese encoding, hace esa traducción de esos valores que tiene originales a los valores que son mucho más óptimos, ¿vale? Como veis aquí, en este caso, al ordenar, pues hay una peor compresión, viene sobre todo influenciado porque depende del orden que tiene inicialmente datecode, pero hay una peor compresión y aún así sí que puede agrupar, por ejemplo, estos dos unos en una única fila, ¿vale? Y así con todas las columnas. Y empieza con una columna, otra, y tiene una serie de valores por defecto en los que dice que por cada millón de filas se pasa un minuto, se pasa 10 segundos comprimiendo, ¿vale? Eso también es un valor que en Analysis Services se puede configurar, que en Power BI todavía no, ¿vale? Entonces, durante esos 10 segundos va corriendo, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Hasta que llega a un punto que dice, este es el mejor, lo comprime y lo mete en el modelo. Una cosa muy importante, y lo vamos a ver en las demos que vienen ahora, es que las columnas calculadas que creamos en DAX no se tienen en cuenta a la hora de hacer la compresión. Si ya de por sí, Yana lo ha dicho 40.000 veces, hay que evitar al máximo posible crear columnas calculadas en DAX, a no ser que haya una funcionalidad o un dato que solo lo puedas conseguir, que solo lo tengas en ese modelo inicialmente, que solo lo puedas conseguir por DAX, y en excepciones que diríamos no, solo en esas excepciones, una columna calculada siempre tiene que venir de origen, ya sea porque la haces en Power Query o ya sea porque, como hablábamos antes, si el DBA te deja, te crea una vista con esa columna calculada o en la query que tú metes ya haces la columna calculada, ¿no? Dependiendo también un poco del nivel del desarrollador. Esas columnas calculadas no se tienen en cuenta, se van a comprimir tal cual venga el origen y puede provocar que la compresión sea un horror y que nuestro modelo crezca bestialmente por esa columna calculada, ¿vale? ¿Qué herramientas tenemos para ver todo esto? Pues hay una herramienta principal que es Vertipack Analyzer, que inicialmente apareció como un add-in de Excel que lee todas las DMVs, que son las vistas que te dan información de metadata del modelo, pero que también ahora lo han incluido en DAX Studio. Realmente DAX Studio es una herramienta ahora mismo fundamental, no solo por lanzar DAX, sino porque también tiene Vertipack Analyzer. No tiene toda la funcionalidad que tienes en el add-in, pero Marco Russo la va añadiendo, ¿no? Y te muestra lo que hablábamos, tablas, columnas, segmentos, la compresión y demás. Vamos a ver, antes me he metido en DAX Studio, vamos a ver cómo cuando me he conectado a mi modelo de Power BI, le he hecho clic en ver métricas, me he ido directamente al overview del modelo, tengo 1,5, pero sí que empiezo a ver un montón de tablas, un montón de columnas, relaciones que hay entre ellas y su cardinalidad.
y las particiones, ¿vale? Donde, por ejemplo, empieza a aparecer cosas como los segmentos que os he contado, ¿no? Esos trocitos de información, ya que la compresión siempre es a nivel de segmento. Pero, por ejemplo, nos podemos llevar la primera sorpresa. La primera sorpresa que se lleva todo el mundo es, ¿y qué es todo esto del local date table? Y ojo, del 1,5 gigas, que es este table size, estos son los, por así decirlo, los megas en memoria, hasta aquí, que son las tablas que más o menos conozco, y por aquí, que pone casi 200 megas, ¿qué es esto que está ocupando casi 1 giga? Ojo, porque esto es algo muy bonito, que llega a Microsoft y que lo pone, y es cierto que, bueno, para quien le guste, que es esa generación de la tabla de fecha, ¿no? Cuando tenemos 1000 ejemplos, con 2 clics en DAX, en Power, en DAX nunca, pero en Power Query, en blogs de Fran, de Ana, de Miguel, de Salva, de todo el mundo, hay 40.000 scripts para hacerlo directamente y evitar esto. Sobre todo porque hay una buena práctica que es fundamental, que es siempre que tener una dimensión de tiempo. Una, no 40. Porque luego, cuando queremos hacer DAX por Time Intelligence y hacer Year to Days y demás, es cuando vienen los problemas porque no tienen en cuenta la dimensión de tiempo centralizada, ¿no? Y en este caso aquí, en el Fact Sales, vais a ver que ya tengo. Vamos a ver si ya lo tengo por aquí. O ya lo he quitado. Aquí, por ejemplo, estas. Valid from, valid to, ¿vale? Que ya veis que tiene un icono de calendario y que si yo lo arrastro ya tiene esa jerarquía de tiempo creada. Y lo peor de todo es que la crea basándose en el valor que tiene esa columna. Es decir, que si en una columna hay un 1800 y en otra columna hay un 9.999.0101, que es lo que se suele hacer como buena práctica cuando se hace un versionado en una dimensión, ¿no? Por ejemplo, un slowly changing dimension, que donde cuando tienes una versión le dices de qué día hasta qué día estaba activa esa versión y a partir de entonces hasta cuándo está activa la versión actual, ¿no? Se suele poner un 999.0101, ¿no? Pues se está creando una dimensión de tiempo que va desde el 1800 hasta el 9.999, ocupando más que todo el modelo. Solo eso, solo por ese valor, ¿vale? En este caso, lo vais a ver, si me voy a City, vais a ver que tenemos valores efectivamente hasta el 9.999. Y por eso es tan grande esas tablas. ¿Cómo se quita esto? Es algo muy, muy sencillo. Nos vamos a File, Opciones, y en Opciones de Power BI, aquí le decimos que nuestro current file, en la carga de datos, tenemos que quitar el auto datetime. ¿Vale? Lo quitamos, le digo OK, y de un plumazo, un segundín, porque se me ha ido la pantalla, pero creo que haya vuelto. Entiendo que seguís viendo mi pantalla. De un plumazo, si yo me vuelvo a ir a DAX Studio y vuelvo a ver las métricas, ¡boom! Ha desaparecido todo, pero ojo, ojo, ojo. Mi modelo ha pasado a 200 megas. Ya puedo subirlo a Power BI Pro. Es decir, el cambio ya es de no poder ni incluso compartirlo con mi organización a ya puedo, ¿vale? Pero no nos paramos ahí. Por ejemplo, podemos optimizar muchísimas más cosas en este caso. Vamos a ver cardinalidades y lo fundamentales que son las cardinalidades dentro del tamaño que va a ocupar nuestro modelo. Lo que ocupa cada tabla en megas, ¿vale? Bueno, es en bytes, pero por así decirlo, si os fijáis aquí, ¿no? Pues serían en 190 megas de RAM, 5, 5 y 5 y 4 megas de RAM, ¿vale? ¿Cuánto ocupa? Esto es la suma de estas tres, ¿vale? No es la suma de estas tres. Es la suma de esta de estas tres. Eso. Lo he puesto mal. Del diccionario, de las jerarquías y de los datos. ¿Vale? Y esto, vamos a ver con diferentes técnicas cómo optimizar esto. Vamos a ver, por ejemplo, también cuánto ocupa, y es algo muy chulo, cuánto ocupa para que empezar a poner el foco en las tablas que más ocupan y ver si de verdad podemos reducirlas en porcentaje. Esta tabla, Fact Sales, ocupa el 90% de todo mi modelo. Es decir, de esos 200 megas que tenía en memoria, ocupa el 90%. Vamos a ver los segmentos.
como he dicho, Power BI trabaja en segmentos de 1 millón. Como tengo 12 millones, ha creado 12 segmentos, ¿vale? Hay una partición, sobre todo porque primero aquí no tengo el refresco incremental, pero si lo desplegásemos al servicio y tuviésemos el refresco incremental, crearía más de una partición, ¿vale? Todos esos datos se van guardando de manera diferente y la compresión al final va a nivel de partición y segmento. Ojo, que a nivel de partición y segmento. Es decir, que si por lo que sea tengo una base de datos de cursos y aparecen diferentes nombres y los nombres van apareciendo de manera aleatoria durante los 12 millones de filas, la compresión se va a hacer a nivel de cada uno de esos millones de filas, ¿vale? Y vamos a poder ver otra cosa muy, muy importante, que es la relación y la cardinalidad que tienen de la izquierda a la derecha de la relación. Sobre todo para empezar a ver si son bidireccionales o no y ver si las tenemos que quitar. Claro, siempre es un sí. Y segundo, saber si podemos llegar a tener un problema con este tipo de cardinalidades. Sobre todo porque, por mucho que agreguemos datos, por mucho que pongamos información en una gráfica a nivel de año o a nivel de categoría, el dato por debajo siempre se enlaza con la clave de la tabla. Y si la clave de la tabla tiene 1 millón de valores, siempre estás enlazando con ese millón de valores, ¿vale? Bueno, luego con filtros y demás, pero siempre va a esa clave que es la que enlaza con la tabla siguiente de tu modelo, ¿vale? Por eso es fundamental, al menos saberlo, saber la cardinalidad y saber qué cardinalidad hay de uno a otro, ¿vale? Bien, y Perdona, entonces, Rubén, sí, solo por recordarte que quedan 15 minutos. espectacular, espectacular. Bueno, Vale, gracias. tengo 2 PPTs más, ¿vale? Y, eh, y bueno, y entonces ya hemos visto cómo manejar lo que sería nuestro Vertipack Analyzer en DAX Studio. Y ahora vamos a ver un poquito de técnicas de almacenamiento, de optimización de almacenamiento. Y lo primero que lo vais a oír, yo creo que, y espero que lo digáis, en todos los tracks de todas las sedes, sea Vitoria, Barcelona, donde sea, lo que hay que hacer es modelar. Y punto. No hay nada más importante en Power BI que modelar. Nada. Te vas a pasar una semana haciendo un DAX que si lo hubieses modelado bien sería un par de horas. Te vas a pasar una semana intentando pelearte con Power BI Pro porque tu modelo no sube, que si hubieses modelado lo subirías porque ocupa menos. Eso Cualquier es. cosa siempre va a ir mejor si modelas. Seas de negocio, seas técnico. Es decir, aunque sean nociones básicas de modelado, hay que hacerlo, ¿vale? Sobre todo porque o sea, todas las buenas prácticas que están implementadas dentro de Power BI se basan en esto, ¿vale? Y segundo, un checklist que os he puesto por aquí, sacado también de un white paper. El white paper es de Analysis Services. También he puesto alguna que, bajo mi experiencia, era muy importante. Sobre todo a la hora de, pues, qué hacer, por dónde empezar, ¿no? Modelar en estrella, evitar los autodates, evitar columnas innecesarias, que lo habéis oído un montón. Sobre todo porque están ocupando espacio. ¿Para qué metéis esas columnas, no? Y por otro lado, porque confunden al usuario de negocio, ¿no? Es decir, ¿para qué hay tantas columnas si solo ciertas columnas, un subconjunto de columnas son las que tienen sentido en el modelo? Me ahorra problemas de rendimiento, me ahorra problemas a la hora de manejar el modelo. Evitar la cardinalidad, a lo máximo posible, ¿vale? O al menos tener claro que impacta muchísimo en el modelo en sí, tanto en el rendimiento como en el almacenamiento. Intentar ordenar nosotros mismos, darle pistas a ese algoritmo en qué columnas creemos que pueden ser más importantes a la hora de comprimir. Esto ya es un pelín más avanzado, lo voy a enseñar, pero funciona también, ¿vale? Podréis decir, oye, el orden, cuando yo me traigo la tabla de Power Query, ¿de verdad tengo que ordenar? No, ¿vale? Estamos hablando ya de un punto casi extremo en el que ordenar, en algunos casos, mejora. Y a veces no hace falta ni eso, porque, como os he dicho, ese tiempo que tarda en hacer esas comprobaciones de ver qué columna es la mejor y qué columna va detrás de qué columna, muchas veces le da tiempo en sí. En el tiempo por defecto que tiene, le da tiempo, ¿vale? No va corto de tiempo. Pero si hubiese el caso en el que hay una tabla con muchísimas columnas y no le diese tiempo, se va a quedar a medias. Entonces, si nosotros ya le damos un cierto orden, le vamos a ayudar a hacerlo más rápido. Hay toda un arte en cómo optimizar el modelo al máximo y os puedo asegurar que cada mega, cada giga es dinero.
¿vale? Nosotros en Dufry, pasando de un modelo de varios cientos de gigas a lo que queremos ahora mismo, que es 50, que es un P2 de Premium, es un reto y es un arte. Entonces es fundamental saber todos estos puntos. Tipos de datos, siempre que se pueda enteros. Modelar. Si modelásemos, sabríamos que lo normal es utilizar surrogate keys y los surrogate keys tienen de tipo entero lo normal, ¿vale? Nada de GUI de raro ni historias así, ¿vale? Cuidar las propiedades que os he puesto aquí, que lo vamos a ver. Y una cosa más, sobre todo para el tema de rendimiento, las violaciones de referencia de integridad, ¿vale? Que lo vamos a ver. Entonces, en los próximos 10 minutillos, 12, si Ana María me deja un par, vamos a ver algunas de estas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero diciendo una de las conversaciones que solemos tener con otros expertos y sobre todo con Microsoft, y lo he dicho muchas veces, que se sorprende muchísimo porque casi el 70 o el 80% de los modelos que se suben a Power BI Service tienen una única tabla. Y eso va en contra de cualquier regla de modelado, en contra, ¿vale? Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer en cuanto a en la comunidad para tener claro que hay que modelar en estrella y demás, ¿vale? Para que veáis si este modelo que me he traído antes, que ya lo he cerrado, estaba en 200 megas, ¿vale? Si me lo trajese con una única tabla, fea, fea, muy fea, una única tabla, con un montón de columnas, este modelo en sí, si yo me voy a mi DAX Studio, ya ocupa, vamos a ver, vamos a conectar de nuevo por aquí. Vamos a ver cuánto ocupa. Ya ocupa 700 megas, ¿vale? E incluso si dijeseis, vale, pero tienen las tablas estas de autodate y demás, bórralas, ¿no? Ojo, que ya de por sí, aun borrándolas, ya tenemos una pista aquí, cuando empezamos a estar más familiarizados con Vertipack Analyzer, ya te dice que la tabla en sí va a ocupar casi 500 megas de memoria. Casi el doble, más del doble de lo que ocupaba, simplemente trayéndonos las tablas modeladas como si fuese un data mart, un data warehouse. Simplemente por eso, ¿vale? Vamos a evitar modelos con una única tabla. Vamos a centrarnos en un modelo que tengo yo aquí de estrella. Todo lo que son, de nuevo, ya hay otras muchas charlas donde se meten en conceptos de cómo modelar, ¿no? Con dimensiones, entender las entidades por las cuales analizamos el negocio, entender cuáles son las métricas de los procesos de negocio y esos son nuestros hechos, ¿no? Una vez tenemos eso, ¿cómo seguimos optimizando? ¿Vale? Y ahora sí, tengo aquí un modelo en estrella. Este modelo ya viene relacionado. Vamos a verlo por aquí, con mi dimensión, una única dimensión de fecha y otras dimensiones, tabla de hechos con ventas, con los diferentes procesos de negocio dependiendo de la dimensionalidad y la granularidad, ¿vale? Ya me la he traído y ahora sí vamos a empezar a optimizar desde aquí, ¿vale? Y lo primero es, si nos vamos a DAX Studio, voy a cerrar ya todo, me conecto a mi modelo de estrella. Y una de las cosas que podemos hacer, primero para empezar, ya vemos estas tablas, voy de nuevo a borrar el date. Lo voy a hacer muy, muy rápido, no quiero gastar mucho tiempo aquí. Todo lo rápido que me deje Power BI Desktop. Pero si nos vamos a nuestro DAX Studio, esto ya se ha borrado las tablas, vamos a centrarnos en la que tenemos. Tenemos que el 90% del modelo que tengo lo tiene esta tabla de hechos. Y ojo, si abro y me voy a columnas, esta tabla, el 40% de esta tabla, solo lo ocupa una única columna, que es Sale Key, ¿vale? Es decir, para que veáis de la cardinalidad que tenemos, que son básicamente los millones que teníamos en la tabla, si lanzásemos ¿qué valores distintos tiene cada una de esta columna? ¿Qué valores distintos? Pues nos diría, en Profit hay 570 valores. En Unit Price hay 62 valores distintos. Así, hay una
que tiene exactamente los mismos valores distintos que mi tabla en sí. Es decir, si ahora pensamos en cómo comprime Power BI, no va a poder agrupar por ningún lado, no va a poder hacer ningún tipo de encoding, o sea, el encoding va a ser muy, muy flojo y va a agrupar, o sea, va a intentar hacer un encoding por valor si es entero, y gracias a Dios, pero no va a poder agrupar. Es decir, la compresión va a ser casi inexistente. Y en este caso hay que ver el por qué tengo esta columna. Esta columna no tiene ningún sentido analítico. Esta columna es una columna incremental que hay en la tabla que por buena práctica, cuando se definen en las tablas, en bases de datos y demás, se suele crear una tabla, una columna, una primary key, ¿no? Una clave primaria incremental. Eso no vale para nada, no hay que traerlo, hay que borrarlo, ¿vale? Borremos ese tipo de columnas, a no ser que tengáis algún tipo de... que veáis o que tenga algún tipo de valor, ¿vale? Además de eso, ojo, que si borráis esa columna, podéis empezar a tener problemas, no problemas, podéis empezar a ver algún resultado de algún DAX un poquito diferente a como lo esperáis. Y es porque esa columna por debajo, y lo vamos a ver mañana en una de las demos que vamos a hacer con Miguel en la parte de DAX, una de esas columnas a veces esconden problemas en el DAX cuando tenemos iteración y tenemos una transición del contexto de filtro a fila, que provoca que ciertos valores que estén duplicados sin nosotros saberlo nos dé un total acumulado erróneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, para empezar, en modelado se supone que todas las columnas que enlazan con dimensiones, si tuviésemos o sea, el valor de todas esas columnas debería ser único por fila, ¿vale? Es decir, no podemos tener dos columnas idénticas con el mismo conjunto de valores para las diferentes dimensiones. Vamos a meternos mucho más mañana en ese tipo de ejemplo. Esta columna se va fuera. ¿Qué más columnas podríamos sacar fuera? Pues en las dimensiones tenemos columnas como, por ejemplo, vamos a verlo por aquí, en Customer, tenemos columnas como Lineage Key, columnas de auditoría, Valid from, Valid to, no tienen ningún tipo de valor analítico, ¿vale? Esas columnas, todas esas columnas fuera. Columnas que tengan de tipo entero, perdón, de tipo string, de tipo texto, en una tabla de hechos. Una tabla de hechos que va a ser muy grande, ya sabemos que va a comprimir muy mal. Tenemos una columna descripción aquí, esa columna fuera, ¿vale? Y una vez tenemos ese tipo de columnas ya fuera, hay que pensar también en un siguiente punto, que es ¿y las métricas? ¿Y esas columnas que utilizamos en las métricas? ¿Vale? Tengo aquí ciertas columnas, por ejemplo, tax amount, pero también tengo tax rate. Y ojo, también tengo el unit price y tengo el quantity. Es decir, si yo multiplico por fila con un sum x, unit price por quantity, eso ya me da el total sales. Sum x de la tabla venta, coma, unit price por quantity. ¿Vale? Eso ya me da el total sales, que es exactamente lo mismo que esta columna. Esta columna está duplicada en cuanto al valor que me va a aportar, porque ya la puedo hacer en una métrica. ¿Por qué la tengo que tener ya precalculada? En entornos con muchísimos millones y billones de filas, puede llegar a tener sentido. Pero, en general, hay ciertas columnas que podemos borrar. Si esto ya lo tengo, por ejemplo, si yo multiplicase un sum x de la tabla de venta de unit price por quantity por tax rate, tendría el tax amount. Tax amount fuera. Total including tax, excluding tax fuera. Pero es que el total including tax es lo que hemos dicho justo antes. El total excluding tax más el tax amount. Todas esas columnas las podemos hacer como métricas en DAX. Nos estamos ahorrando de aquí varios megas, pero pensad que son gigas. 10, 15 gigas. Oye, cada giga cuenta, ¿vale? Es decir, que en este caso, si yo aquí voy a abrir, ya tengo un Vertipack Analyzer ya con todo esto hecho. Si yo voy y abro la limpieza que hemos hecho, pues en este caso mi tabla ya va a los 90 megas. De los 220 creo que eran, a 90 megas. ¿Vale? Con esto, o sea, ya hemos reducido en casi una barbaridad, ¿no?
Pero podríamos pensar, por ejemplo, ir más allá, ¿no? Y ver casos como esta jerarquía. Esta columna jerarquía es innecesaria si hay un buen modelado para las tablas de hechos, por ejemplo. ¿Qué hace esta jerarquía de aquí? Esta jerarquía solo se crea cuando nosotros abrimos estos modelos en Excel y queremos lanzar o utilizar ciertas columnas de las tablas como filas o como columnas. No como métricas, sino como filas o como columnas, ¿vale? Me quedan 2 minutos, 1 minuto, pero básicamente lo que podemos hacer aquí es directamente coger y cargarnos ese tipo de jerarquías. ¿Por qué? Porque nadie debería analizar la información por una columna que se llama profit. Nadie va a soltar profit como fila o como columna, lo va a soltar como métrica. Entonces, ¿por qué necesitamos estos 4 megas o 4 gigas, podrían ser 4 megas de información aquí? ¿Vale? Esto es este tipo de cosas son las que podríamos borrar si yo me fuese con Tabular Editor, y mañana haremos esta demo completa. Yo me conectaría a Tabular Editor y en la propiedad de isAvailableMDX la pondría como falso. Directamente, esta columna se borraría. Tendríamos 0. Déjame que lo vamos a ver aquí. Si borro esta columna, directamente jerarquía 0. ¡Pum! Bueno, pues vamos quitándole megas a nuestro modelo, ¿vale? Os decía que las columnas calculadas pueden llegar a ocupar mucho espacio, ¿vale? Y esto, básicamente, lo que deberíamos hacer siempre es llevarlas a nuestro Power Query o a nuestra consulta que lanzamos en el origen con una vista y demás. Dejadme que os enseñe 2 ejemplos de la columna calculada. Esta columna, ahora mismo, que la he calculado, está ocupando Customer Header. Es una columna que he hecho para poder hacer un distinct count de los tickets, ¿vale? Esta columna la he hecho con DAX utilizando una concatenación y he creado una nueva columna dentro del modelo. Esta columna en sí ya me está ocupando de nuevo 154 megas del modelo. Me ha subido el modelo por esta columna. ¿Y por qué? También porque tiene mucha cardinalidad. Tiene casi 4 millones de valores dentro. Pero sobre todo, si nosotros hubiésemos hecho esta columna y la hubiésemos llevado y quiero que os fijéis en el tamaño de la tabla, nos la hubiésemos llevado a nuestro Power Query o a la vista, esta columna en sí, aún así tiene mucha cardinalidad, por lo tanto va a ocupar mucho, pero esta columna en sí puede llegar a tener, y aquí os lo voy a enseñar con el sort, puede llegar a provocar que si la metemos forme parte de ese análisis de qué columnas son las preferidas a la hora de comprimir. Y aunque en sí no ha decrecido mucho, ha decrecido algo, 1 giga y pico, ha provocado que la ordenación sea muy diferente y hemos pasado de 245, creo que eran megas, a 195. Oye, nos hemos ahorrado 60 megas más, ¿vale? Esta columna es necesaria porque necesito hacer ese distinct count de los tickets y si no, no tendría forma de hacerlo. Y ya nos hemos pasado 3 minutos. Sí que hay una cosa que vamos a ver en la charla de mañana de DAX y el rendimiento, que son las violaciones de integridad referencial, que las vais a ver aquí en rojo. En esta, lo voy a enseñar enseguida. Vais a ver aquí un icono en rojo, ¿vale? Que os está diciendo ya que hay una rotura o hay una violación en la integridad referencial. ¿Esto qué significa? Esto al final es metadata, porque una vez se procesa el modelo, Power BI sabe todo lo que hay en cada una de las tablas. ¿Os acordáis cuando lanzáis algo y aparece una fila que está en blanco con métricas, con venta, por ejemplo? ¿Por qué? Pues porque era un producto y el producto no lo tenemos en la dimensión producto. Pero sí que hay un ticket de ese producto en concreto. Y os aparece en blanco en la tabla y luego el valor de ese ticket, ¿no? Eso provoca que el modelo vaya más lento
Y una de las buenas prácticas, si siguiésemos modelado, que es de nuevo todo lo que os quería contar, es que nunca dejaríamos un registro de una tabla de hechos sin enlazar con una dimensión, ¿no? Incluso si llegásemos al caso de tener un concepto como los late arrival dimensions, que las dimensiones se van cargando una vez por la noche, pero durante el día te van llegando tickets y te puede llegar ticket de un producto nuevo, hay técnicas para que cuando te llega el ticket escriba en la dimensión ese producto sin ningún tipo de descripción, pero al menos lo escriba de tal forma que está enlazado, ¿vale? Está enlazado, no hay una rotura o no hay una violación de la referencia de la integridad referencial y el modelo sigue funcionando tal cual y rápido, ¿vale? Mañana vamos a ver un ejemplo en la charla de DAX, vamos a ver un ejemplo de esto. Así que nada, por mi parte, simplemente deciros que este libro tengo ahí en la librería. No lo podéis ver porque tengo el fondo que no me dejaban a María poner, pero ahí hay una librería, ahí está ese libro, ¿vale? Pero sobre todo este segundo del Data Warehouse Toolkit de modelado de Kimball, que también debería estar en la librería. Efectivamente. Bueno, no sé si hay preguntas. Tenemos 10 Lo minutos. que no hay es tiempo para las preguntas, pero sí, lo que te voy a pedir, Rubén, es que porfa revises el chat, porque sí que te han dejado un grupo de preguntas por ahí. La gente ha ido alucinando en la medida que tú que has ido contando la sesión.